Bienvenidos a todos a su primer clase de audio perceptiva. Yo soy José María Pizarro, su profesor de música online. Y en esta clase del día de hoy vamos a ver un poquito los intervalos, ¿sí? En el video anterior de la playlist pudimos ver la introducción al tema y dimos algunos ejemplos, pero en esta oportunidad vamos a trabajarlos, y trabajar significa insistir mucho sobre ellos para que el reconocimiento auditivo sea una realidad y no una promesa. Entonces, vamos por ello. Empecemos una vez más reconociendo la escala. En este caso vamos a trabajar sobre la escala de re mayor, es decir, la escala que va de re a re. La escala, para que la tengamos nuevamente en nuestros oídos, sería esta. Sobre estos sonidos entonces iremos trabajando algunos ejemplos, no demasiados. Trabajaremos algunos ejemplos de intervalos. ¿Por qué no trabajamos demasiados? Porque mucha información, menos retención. Entonces, trabajemos ahora sobre la noción de intervalos. Nosotros habíamos hablado sobre una tercera, sobre una quinta, sobre una octava, pero primero y principal, ¿por qué se le llama tercera? ¿Por qué se le llama quinta? ¿Por qué se le llama octava? Muy sencillamente porque los sonidos se cuentan. Esto es, si nosotros trabajamos sobre la escala de re mayor, como antes lo dije, este va a ser el número 1, ¿sí? Nuestra frecuencia fundamental a partir de la cual trabajaremos el resto de los sonidos, ¿sí? Vamos a comparar esta frecuencia fundamental con otras frecuencias. Recordemos que los sonidos son esencialmente una frecuencia vibratoria que en nuestro oído y luego en nuestro cerebro se decodifica en lo que nosotros interpretamos como sonido, porque tenemos la capacidad de escuchar, ¿sí? Entonces, un sonido es esencialmente una frecuencia vibratoria que nuestro cerebro, nuestro sentido del oído, lo decodifica como tal. Entonces sentimos, dentro de los 5 sentidos, el sentido de la escucha, ¿sí? La audio perceptiva. Bueno, la audio perceptiva, ya como un campo propio de la música, es un campo en el cual trabajamos con el oído humano para que el humano sea capaz de conocer y reconocer esos sonidos. Entonces, vayamos por ello. Digamos que lo primero que hace la audioperceptiva, lo primero que hacen la teoría musical para poder hablar de intervalos es hablar de los números, ¿sí? Hay una distancia y esa distancia se mide a partir de números. Los números son algo muy importante como herramienta de medición, ¿sí? Por lo tanto, vamos a introducir los primeros números. En una escala, la frecuencia fundamental va a ser 1. El siguiente sonido de la escala con el cual vamos a trabajar va a ser 2. El siguiente sonido va a ser 3. El siguiente sonido va a ser 4. El siguiente sonido va a ser 5. El siguiente sonido va a ser 6. Y el siguiente sonido va a ser 7. Y este último sonido va a recibir el número de 8. Por lo tanto, lo que estamos haciendo sencillamente es, a partir de las notas de la escala mayor, las estamos contando y le brindamos a cada nota un número. Un número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. No nos excederemos de este ámbito, el ámbito de la octava.
Bien, entonces, habiendo dicho los números de la escala, ya tenemos una noción de por qué lado va la audio perceptiva para el trabajo y el abordaje del trabajo del reconocimiento auditivo de los intervalos. Un intervalo es una medición de distancia de sonido. Esta noción es muy importante. Entonces, cuando nosotros medimos la distancia del sonido, la medimos con un número. Entonces, estamos trabajando con los sonidos que forman parte de la escala mayor. Esto es una decisión arbitraria de mi parte para comenzar de alguna manera. Y también es una decisión pedagógica porque generalmente se comienza por aquí. Bien, entonces, hablaremos ahora de dos intervalos muy importantes. Por un lado, la quinta y por otro lado, la octava. El intervalo de quinta, con esta frecuencia fundamental, va a sonar de la siguiente manera. Una vez más. Y una última. La distancia que hay entre este sonido y este sonido abarcan 5 notas de la escala. Si hemos contado esos sonidos, son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el sonido a partir del cual salimos y al cual llegamos. Lo que hice recién fue trabajar de las dos maneras posibles un intervalo. Por un lado, de una manera melódica, es decir, pasar de un sonido a otro sin generar un sonido simultáneo. Y la otra manera fue hacer esto. Esto es todo lo contrario, es decir, hacer los sonidos de manera tal que suenen simultáneamente. Quinta justa. Cuando los sonidos suenan simultáneamente, esa es la manera en la cual nuestro oído se va capacitando para empezar a despertar en nosotros las nociones necesarias para la armonía. Caso contrario, estaríamos hablando de un intervalo melódico. Si las notas son sucesivas, el intervalo es melódico. Si las notas son simultáneas, el intervalo es armónico. Bien, entonces esta es la quinta justa. Y ahora trabajaremos sobre otro intervalo que también va a ser justo, y por eso elegí estos dos para comenzar, porque los dos son justos, que es la octava justa. En este ejercicio estoy haciendo simultáneamente melodía, armonía. Que suenen los dos juntos implica que se perciban simultáneamente. Y la simultaneidad nos habla de la armonía, ¿sí?
Ahora, cuando los sonidos son sucesivos, es un intervalo melódico. Repasamos entonces quinta justa. Y octava justa. Cuando los intervalos son justos, generalmente es que son menos, por decirlo de alguna manera, son menos maleables. Justo, algo justo, ¿qué es lo que entendemos por justo? Cuando nosotros decimos llegó justo, justo a tiempo, quiere decir que hay una noción de exactitud. Bueno, en el caso de los intervalos justos, sucede algo semejante, algo análogo, algo parecido. Los intervalos justos son justos precisamente porque dan poco lugar a una modificación del mismo. Si nosotros lo modificamos, la diferencia va a ser muy, muy, muy grande, ¿sí? Muy, entre comillas, grave, ¿sí? Si nosotros achicamos la distancia de la quinta, nos va a generar una disonancia que es muy fuerte, ¿sí? Que luego, por supuesto, veremos que en este curso no va a ser ejecutada porque la idea es que reconozcamos los intervalos más importantes o los más sencillos de reconocer, que son estos, ¿sí? Comencemos por el principio. Bueno, y ahora estoy haciendo una octava, ¿sí? Vuelvo a la quinta. Y ahora vuelvo a la octava. Retornamos a la quinta. Y volvemos a la octava. Como se trata de nuestra primera clase de audio perceptiva, lo más importante es quedarse ahí en la experiencia, quedarse a escuchar, hacer una escucha activa, un ejercicio de pasividad con el cuerpo, apertura mental y con toda la concentración posible, esto es muy importante, ser capaz de percibir ese sonido. ¿Sí? Luego tendremos que identificarlo entre muchos otros sonidos. Entonces es muy importante hacer el trabajo de quedarse en la experiencia y seguir haciendo más. Lo percibo, lo escucho. Mucha atención. Y ahora, una vez más, la octava. Muy bien, y ahora vamos a sumar un intervalo más en esta primera clase, y este sería el último intervalo de esta clase, que va a ser la tercera mayor. Fundamental, tercera mayor. Contemos las notas. 1, 2,
3. Una vez más. Nos quedamos en este sonido, lo percibimos, mantenemos toda nuestra atención en él. Esto sería como un ejercicio de reiteración melódica, ¿sí? Y este un ejercicio de reiteración armónica. Una vez más, para ayudar a la memoria, esto es una tercera mayor. Muy bien, presentada la tercera mayor, entonces vamos a hacer un breve repaso de los 3 intervalos que hemos visto en esta clase. Por un lado, la quinta justa. Por otro lado, la octava justa. Y por otro lado, la tercera mayor. Quinta justa. Octava justa. Tercera mayor. Tercera mayor. Quinta justa. Octava. Con estos 3 intervalos que hemos visto, hemos desglosado los elementos esenciales que hacen a un acorde mayor. Por eso es lo que vimos, por eso son los que vimos en la primer clase. En la siguiente clase vamos a desarrollar un poco estos mismos intervalos, los vamos a escuchar a distintas alturas del piano y vamos a agregar algunos más. Espero que esto te haya sido de mucha utilidad y nos estamos viendo en nuestra próxima clase de audio perceptiva. No lo olvides nunca, estas clases van a ir lento. Sí, es cierto, van a ir lento. Vamos a repasar mucho y vamos a afianzar mucho los conceptos. Pero esto no es por hacerte demorar en tu avance, en tu camino de aprendizaje musical. Todo lo contrario. Esto tiene un objetivo que es importantísimo y es que seas capaz de reconocerlo sin mayores problemas. Y esto requiere de mucha práctica. Entonces tenemos que practicar muy a conciencia si queremos convertirnos en buenos músicos. Esto ha sido todo por la clase del día de hoy y te deseo muchos éxitos en tu camino de aprendizaje musical.